7 de la mañana, 38 minutos. Ingeniero José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, está con nosotros. A ver, hay una primera, digamos así, polémica, ¿no? El gobierno dice que lo que subsidiaba, la cantidad en dólares que subsidiaban al sector camaronero era de más o menos 160 millones. Escuché a usted decir en la rueda de prensa que no eran más de 80. ¿De dónde sale esa diferencia del 50%? Muy sencillo, porque lo que resulta que se está tomando el monto diferencial del precio del combustible liberado al 2022 frente al precio que paga el camaronero o el sector pesquero. Sin embargo, uno tiene que tomar, para saber cuál va a ser realmente el ahorro, el precio promedio de los últimos años, porque no creo que el Ministerio de Finanzas esté calculando que el barril de petróleo va a estar por encima de los $100 como ha estado durante el 2022, cosa que inclusive al día de hoy ya no es así. Entonces, cuando uno toma los precios reales en un contexto mayor, no el del año en el que estuvieron más caros, entonces ahí sí, uno revisa la estadística incluso registrada por el Banco Central en años anteriores y el valor diferencial entre lo que pagaba el sector camaronero y el precio del diésel liberado no llega ni siquiera a los 79 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que número uno, el ahorro no es tal, y número dos, se está resolviendo, entre comillas, menos del 6% del total de los subsidios a los combustibles en el Ecuador. Entonces, si se va a resolver solo el 6%, ¿qué sucede con el otro 94%? Y lo que decíamos nosotros, ¿qué sucede con todos los otros rubros donde el privado sí subsidia la ineficiencia del Estado? A ver, ya sabemos pues que la exportación de camarones anda por el orden de más o menos 7.000 millones de dólares al año, que ustedes generan empleo para alrededor de 275.000 familias directos, ¿no? Aparte de los empleos indirectos. Y todos los etcéteras que han puesto a la industria camaronera pues como la primera en el Ecuador. Sin embargo, en este momento ya hablar de que el gobierno dé retro ya es como llover sobre mojado, ya está la medida. Me pregunto si ahora el costo de producción de ustedes va a subir, si no me equivoco, 16 centavos por libra. ¿Los deja fuera de algunos mercados o ustedes ya están analizando alguna medida paliativa? ¿De alguna manera van ustedes a cortar esa brecha? Muchísimas gracias por su pregunta. A ver, porque me permite poner en contexto a la ciudadanía el impacto de la medida. Número uno, en el sector camaronero existen varios tipos de productores. Productores que a lo largo de las décadas han acumulado eficiencias, lo que les ha permitido crecer a la industria por un lado y a ellos también apuntalar la conquista de nuevos mercados. Ecuador hoy vende a muchos más destinos de lo que vendía hace una década atrás y muchos más de lo que vendía hace 2 y 3 décadas atrás. Eso solamente en comercio exterior se logra con eficiencias y economías de escala. Sin embargo, el sector camaronero está compuesto por más de 4.300 productores de camarón. Y no todos han logrado acumular esas eficiencias. Sus costos de producción son mucho más altos. Incluso los productores más pequeños, al día de hoy, o digamos que la semana pasada, sin incremento de los combustibles, ya estaban perdiendo dinero por una coyuntura de precios internacionales que hacía que el productor recibiera menos de $1.50, que es su costo promedio de producción por libra. Estábamos hablando casi de $1.40, $1.36 en el peor de los casos. Es decir, ya perdían 14 centavos por libra producida y hoy, con los 16 adicionales, tu pérdida llega hasta los 30 centavos por libra producida. Cuando el combustible era no más del 7% del costo de producción del camaronero, con el anuncio, con la publicación de este decreto 614, el combustible pasa a ser casi el 23% del costo de producción del camaronero, perdón, el 18% del costo de producción del camaronero. Entonces, cuando usted le incrementan de un solo golpe estos costos, usted tiene 3 impactos. El productor muy eficiente, que como usted bien dice, ya está buscando adecuar protocolos. ¿Qué significa adecuar protocolos? Apagar aireadores. Apagar aireadores significa bajar densidades significa menos camarón en el siguiente ciclo. Esto no va a pasar en enero, pero lo vamos a ver en el mes de marzo o abril y ahí sabremos perfectamente por qué se produce esto. Segundo, el productor que hoy pasa de no tener ganancia a una pérdida. Es decir, se movió un gran porcentaje de productores camaroneros que estaban con mucho esfuerzo sobreviviendo a la peor crisis de precios de las últimas décadas y se los mandó a la pérdida. Entonces, ¿eso qué significa? No impuesto a la renta,
en el siguiente periodo. Y al productor que ya estaba perdiendo dinero, ya lo mandó directamente a la quiebra, y esos son los pequeños a los que se dice se protege. Esa es otra consulta. Los números del Ministerio de Finanzas parece que hubieran tomado los números del camaronero más eficiente y los extrapolaron a todo el país, porque determinan que un camaronero de 31 hectáreas es un gran camaronero y millonario. Ya. Y nosotros ahora no sabemos cómo explicarle a ese camaronero de 31 hectáreas que por una hectárea su economía difiere de la de su vecino de 30 hectáreas, y él tendrá que ver cómo hacer para salir de la quiebra a la que se le está condenando, porque se le ha incrementado, se le ha disparado el costo, sumado al costo de mano de obra que agrega un centavo más a ese costo de libra producida a partir de enero del 2023. Ahora bien, con esto rapidito concluyo, porque Omar y Noris tienen más preguntas. Pero el gobierno ha dicho que cuando se firme el acuerdo de libre comercio con China, ustedes van a poder exportar libres de aranceles. ¿Ahí está emparejado el partido o no? Emparejado por algunas razones, y gracias por su pregunta, porque realmente nosotros, por un lado, la agenda comercial, negociar acuerdos comerciales siempre es positivo para un país que estuvo muy cerrado a la economía internacional. En concepto, eso es lo correcto, pero también hay que aterrizar a la ciudadanía, hacerle saber que los acuerdos comerciales no solucionan nada, es decir, no son la solución, son una vía para buscar vender más. No son la única vía, porque la reducción arancelaria funciona cuando el país al que se va a vender no tiene criterios sanitarios que en muchos casos pueden bloquear la exportación, como nos ha pasado con China. Con mucha dificultad y mucho esfuerzo hemos logrado sortear estas exigencias sanitarias que tiene China, ¿no? Siguiente, los acuerdos comerciales se negocian, pero luego van a la Corte Constitucional, luego van a la Asamblea Nacional, es decir, su entrada en vigor difiere. Y el mejor de los casos fue el acuerdo con Europa, que se finalizó su negociación más o menos a fines de 2015, pero entró en vigor en enero del 2017. En este caso, nosotros dudamos seriamente que un acuerdo negociado en 2022 no entre en vigor antes de 2025 por todos estos pasos que le comento. Entonces, por un lado, decir que ahí está empatado el partido, no, porque usted me golpeó hoy como Estado a través de esta política, y los supuestos beneficios, porque son supuestos siempre, esos dependerán de nuestra capacidad para adaptarnos a los requerimientos, no por el arancel, ¿no? Se verán muy en el largo plazo. Y otra cosa, decir que se va a pagar cero arancel tampoco es ser justo con lo que hoy sucede, porque en el proceso de negociación el asunto de camarón con China todavía no está resuelto. Habrá que ver al final de la negociación. Y ojalá China, esto es una negociación, evidentemente nadie regala nada a nadie, ¿no? Ojalá China realmente reduzca los aranceles ahí, lo mismo suceda con Corea, pero ojalá en las barreras pararancelarias no tengamos problemas de acceso al mercado, porque al final usted tiene un cero arancel, pero no puede acceder porque estas otras condiciones no le permiten ese ingreso. Entonces, hay que entender las dificultades del comercio exterior, no es tan sencillo como venderlo así, y por eso su pregunta, le agradezco una vez más, me permite aclarar que es positivo, pero esos potenciales impactos se ven en el largo plazo. Ingeniero, Omar Jaén le saluda, buenos días, gracias por su tiempo. Buenos días. Ingeniero, mire, ayer al ver que lo teníamos invitado, me puse a ver el Instagram de Guillermo Lasso, en donde él hacía el anuncio de la eliminación del subsidio a los combustibles para los camaroneros, y me sorprendió ver que les había puesto un meme, sí, meme, porque ahora sí se maneja la comunicación de Guillermo Lasso con memes, de Ricky Ricón, y en donde dice Ricky Ricón, no vamos a seguir subsidiando a los ricos, dice todo ese dinero va a ir ahora a educación y a seguridad, decía Guillermo Lasso en su meme. Yo ahora le voy a decir todo lo que dicen desde la otra orilla. Dice, yo no sé por qué se quejan los camaroneros, que es un negocio privado, que ustedes lo que buscan es solamente más ganancias, y que con ese ahorro ahora sí se va a invertir en educación y seguridad. Ojo, le estoy diciendo lo que dicen del otro lado, y la gente que apoya ese otro lado. ¿Qué respuesta tiene desde su orilla a ese tipo de comentarios? Muchísimas gracias, y creo que es justo porque es un debate sano para la sociedad ecuatoriana. Primero porque no debe ser en ninguna sociedad motivo de vergüenza denominarse rico. Ricos existen en el mundo, y creo que en muchos de los casos son gente a la que uno aspiraría a ser. A mí me gustaría ser rico, no lo soy, ¿no? Pero ¿qué significa ser rico? Ser rico significa la acumulación de patrimonio, por supuesto bien habido, ¿no? Cuando hay acumulaciones de patrimonio por otras vías, créame que eso es lo más despreciable que existe, ¿no? Y no nos vamos a referir a aquello, ¿no? Porque partimos que somos gente de bien, ¿no? Gente que ha acumulado un patrimonio no en meses, no en años, sino en décadas de trabajo, y que hoy, 50 años después, como sucede con el sector camaronero,
Aquellos que han acumulado patrimonio lo han hecho a punta de levantarse solos. No existió nunca una administración pública que le dio la mano al sector camaronero cuando tuvo los problemas de mancha blanca, cuando tuvo problemas de demandas de dumping, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos hablar de diferentes casos. Entonces, por un lado, sí resaltar que para nosotros nunca va a ser motivo de vergüenza ni de ocultarnos el que le llamen a miembros de nuestro sector ricos. Y yo, una vez más, aclaro, rico aquel que acumula un patrimonio por décadas de trabajo, bien ganado, y que en esa acumulación de patrimonio hay la generación de empleo, ¿no? El sector camaronero es el que más empleo ha creado durante la pandemia inclusive, ¿no? Entonces, si esa acumulación de patrimonio puede significar crear plazas de trabajo y oportunidad para gente que así lo necesita, entonces, bien que les llamen ricos, porque ese es el concepto de rico que todos quisiéramos, como le digo, todos quisiéramos ser y poder al final de nuestra vida decir, he acumulado un patrimonio, mis hijos tienen un patrimonio, mi comunidad se beneficia gracias a ese esfuerzo. Eso por un lado. Entonces, no es correcto el pretender, digamos, que caricaturizar el trabajo de décadas de la gente. Okay. Segundo, efectivamente, los negocios privados son privados, no debe haber intromisión estatal, pero también entonces, ¿no?, los negocios privados no tienen por qué subsidiar actividad pública que ya debe financiarse con los impuestos que pagamos, con las tasas que aportamos. Y ahí están los ejemplos de la salud. Sector empleador constantemente llevando a sus trabajadores a clínicas privadas porque las clínicas del Servicio de Salud Pública simplemente no cumplen con su deber. Eso significa subsidio privado pagado al Estado. Cuando tenemos como sector exportador que aportar tasas a un instituto que nos da servicio de exportación, pero la respuesta de finanzas es sí, pero la recaudación de ese laboratorio ni pienses que la voy a reinvertir en ese laboratorio para servicios eficientes para ti. Yo requiero ese dinero para otra cosa. No se sabe qué otra cosa será. Eso va al presupuesto del Estado y ahí se pierde. Subsidio privado. Cuando el Estado le obliga al sector privado a comprar una materia prima local que cuesta mucho más cara que la internacional, con la excusa de permitir la importación solo y cuando se asegure que ya se compró la producción nacional, restándole competitividad en una magnitud de 15 millones de dólares anuales al sector privado. Entonces, efectivamente, los negocios privados, ¿no?, si vamos a hablar de subsidios y sincerar la economía, es necesario que la sinceremos de los dos lados, porque el ciudadano ecuatoriano, sepan ustedes, subsidia a todo nivel al Estado mientras el Estado sea ineficiente. Un Estado ineficiente implica un subsidio privado hacia el sector público. En honor al tiempo, ingeniero, mire, a la par de este tema del subsidio para los camaroneros, también se anunció el tema del aumento salarial de $25 más. Entonces, yo he estado monitoreando bastante lo que es la respuesta empresarial. FedExport, también he estado los camaroneros, está el tema de los bananeros, el tema de los exportadores de flores, y yo me he dado cuenta de algo. En sus distintos comunicados y pronunciamientos, cada sector denuncia que están en crisis. O sea, y que en algunos casos ha sido un año bastante complicado. Y yo cotejo eso con el discurso gubernamental que nos pinta otro escenario. Tenemos un ministro de Finanzas que dice que la economía está on, que nos dice que hemos tenido ni sé cuántos miles de millones de ventas y que jamás en la vida habíamos vendido tanto y que estamos en una economía boyante. Entonces yo me pregunto, o un sector está diciendo la verdad y el otro no. Entonces la pregunta es, y la gente dice, a ver, si el gobierno me dice que la situación va viento en popa, ¿por qué no dar ese paso a un aumento salarial? ¿Por qué no dar ese paso a la eliminación del subsidio a los combustibles para X sector, que según el gobierno le está yendo muy bien? Entonces la pregunta es, ¿quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo? Muchísimas gracias por su pregunta. A ver, varios temas. El primero sobre el asunto salarial. Nosotros, desde el incremento del año pasado de $25, de los más altos vividos últimamente, ¿no?, dijimos que por principio es adecuado que el trabajador perciba un salario digno y nunca nos vamos a oponer a aspirar a aquello. Sin embargo, esos incrementos deben estar, y por ley, deben estar respaldados por estudios técnicos. Y la crítica no es al monto, no es al principio de mejorar las condiciones de vida del trabajador, que eso todos debemos apuntar a aquello. El tema es que esto debe hacerse técnicamente como la ley manda. Y la decisión ha sido una decisión política el año pasado y este año también es una decisión política. Porque lo que dice el presidente es que va a cumplir la promesa pero técnicamente no está sustentado y por eso no hubo acuerdo en la mesa salarial. Entonces, esa es la postura puntualmente sobre el tema salarial. Ahora, usted va a decir, sí, pero hablamos de las ventas. Correcto. Ventas no equivale a ganancias.
se puede vender mucho, pero si su costo de producción, que es lo que nadie menciona en el gobierno nacional, ha incrementado sustancialmente en los últimos 24 meses, evidentemente que su utilidad se contrae y al contraerse usted tiene menos margen. Entonces, una cosa es hablar de ventas y llenarse la boca hablando de ventas. Y está muy bien, ¿no? Porque es un indicador. Pero hay que sopesarlo contra el costo de producción de esas mismas ventas. Eso por el lado del sector empresarial. Todos los sectores exportadores. Y como Cordex vamos a emitir un comunicado que nos aterriza a la realidad, porque es correcto lo que usted dice. Hay un mea culpa de quienes representamos al gremialismo en el Ecuador de no exponer adecuadamente la problemática de costos de este país. Ya basta de no decir las cosas como son. Y si usted revisa, hace 3 meses atrás, más o menos por el mes de septiembre, en una entrevista que yo di a un medio televisivo, yo le decía, vea, hablemos de todo, pero algo que quisiera yo resaltar es que vemos con preocupación las señales de la economía internacional frente a una recesión y nadie habla de la recesión que va a afectar al sector exportador. Entonces nosotros ya advertíamos que eso sucede. Y finalmente, ventas. Es importante también, ya para un asunto ciudadano, porque los asuntos a veces del empresariado al ciudadano común también lo ven lejano. Preguntémosle al ciudadano común si efectivamente hay mayores ventas, pero preguntemos pues el índice de endeudamiento de los ciudadanos hoy. ¿Qué tan endeudados? Porque una cosa es mantener consumo, pero ¿con qué pagan ese consumo los ciudadanos? ¿Con su ingreso corriente o es que su nivel de endeudamiento ha empeorado en los últimos 24 meses? Claro, ingeniero, buenos días. El problema es que está en el detalle la noticia, ¿no? Buenos días, Noris Arroyave le saluda. Hablando y acogiéndome lo que acaba de decir, ¿en qué escala o en dónde ha aumentado el costo de producción significativamente? Muchísimas gracias. Cuando usted revisa la cadena de valor del camarón, el 80% del costo de camarón de exportación es el camarón propiamente dicho. Y hay otro 20% que está asociado a empaquetado, logística, comercialización, otros temas. Solamente en exportación, usted en empaque, si usted revisa, hablé con el sector cartonero, por déficit de papel y de cartón, hemos tenido incrementos que casi triplican el costo de la caja en la que se exporta el camarón. Recuerde que pasamos por una crisis logística que a Dios gracias hoy empieza a bajar ya no tenemos esos golpes en costo logístico, pero llegamos a tener cuatriplicado el costo de un contenedor para exportar a China. Eso por el lado de exportación, pero lo más crítico viene en ese 80% que yo le mencionaba, que es camarón. El 60%, 55% del costo de producir una libra de camarón es el alimento balanceado. Es el alimento porque usted recuerde que nosotros criamos al camarón durante un periodo que puede ser 90 a 100 días y durante esos días le damos de comer para que crezca. La soya, el trigo y la harina de pescado son 3 ingredientes clave para la producción de alimento balanceado. 3 productos que han estado en récords históricos. No lo dice la Cámara porque son en gran medida productos que se venden en bolsa, tienen registros internacionales. Ustedes pueden entrar a internet, buscar precio de la soya los últimos 24 meses, históricos altos que no se veían desde los años 80. Lo mismo con el trigo. ¿Por qué se debe esto? En gran parte por la invasión Rusia a Ucrania. Rusia y Ucrania, los grandes proveedores de granos en el mundo, que simplemente no puede salir grano desde allá, o no podía, con mucha dificultad, no ha podido salir por este problema del conflicto. China, que en algunos momentos hace absorciones importantes y dispara el precio. Entonces, cuando usted tiene todos esos elementos que no podemos controlar, usted ha tenido 4 incrementos del alimento balanceado en el Ecuador en este 2022. Entonces, el productor ha visto su principal costo elevadísimo, su precio derrumbado desde fines de septiembre, desde fines de octubre. Entonces, el momento para tomar una decisión de agreguémosle un costo más a los camaroneros fue el peor momento de todos. Claro, ingeniero, pero ustedes como mesa, como cámara o agrupación, ¿han tenido estas conversaciones y este detalle con el gobierno? Porque al parecer no lo desconocen, ¿no? Porque el discurso Correcto. es, este sector está bien. Correcto, lo desconocen y por una razón, porque nunca hubo diálogo. Es más, el presidente de la República había ofrecido al sector que eso no se tocaría, porque el sector ya había ido a reuniones con el presidente a darle alternativas. Presidente, si usted una vez va a tocar esto, si piensa tocarlo, mire, esta es la alternativa, hay la electrificación, podemos hacer estas cosas, puede ser una compensación para que el costo no sea tan alto, el impacto no. No toquemos ese tema porque yo no lo voy a tocar. Y el Ministerio de Finanzas, mientras tanto, en paralelo, estaba haciendo un informe que, de lo que entiendo yo, se basa en los indicadores del camaronero o los camaroneros más eficientes en el país, ¿no? Inclusive exagerando un poco porque hablan de un 1% de impacto, cuando en promedio el 7% del costo de producción es combustible. Entonces, inclusive con información acotada,
se extrapola a la realidad nacional en una situación de precios, posiblemente en septiembre, en agosto, donde el precio sí lograba cubrir el costo, y se hace un informe que sustenta una medida que hoy afecta al 82% del hectareaje nacional, y a aquellos pequeños que se dice se va a proteger, se le está asignando una cuota de combustible que equivale al 65% del combustible que realmente requieren. Entonces, con informes de ese tipo realmente es muy difícil debatir, porque presentan, como ustedes bien han señalado en este panel, una realidad diferente de la economía camaronera, así como en otros sectores, entiendo yo, también las autoridades hablan de realidades paralelas que no responden a la problemática que estamos viviendo en el sector privado. Gracias, ingeniero José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura. Que tenga usted un buen día, muy amable. Muchísimas gracias. Muchas gracias.